Muy buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar a la profesora María Luisa por haber tenido la generosidad de escribir el prólogo de mi libro. Una oportunidad para reflexionar desde y con la universidad, porque así lo vi en el momento en que el servicio comunitario estaba pensado como un proyecto de ley. Nos pusimos a trabajar desde la universidad y eso nos permitió reflexionar sobre el papel que debía jugar la universidad en la sociedad venezolana y en la sociedad del mundo, porque no estamos desconectados en ninguna forma de lo que es el mundo. El libro recoge un poco el trabajo que he venido realizando en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Cuando fui directora de la Escuela de Economía, llevamos a cabo una reforma curricular. En esa reforma curricular ofrecimos un espacio de reflexión porque creíamos que era una necesidad. Ese espacio que se creó allí en la escuela pues está recogido en un nuevo programa, una evolución de lo que fue el espacio de formación integral. El programa se llama, y está en la segunda parte del libro, se llama Mente, Corazón y Acción. Yo diría que básicamente un programa de política humana. Está concebido desde la poética, que es lo que ya Morán denomina la política humana, en donde la diversidad presente, se respete a la gente. Eso es más o menos lo que está ahí contenido en ese libro. Yo quisiera decir de Mariela Abraham de Quintero, mi amiga, mi compañera de allá de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la autora del libro que presentamos, El Servicio Comunitario y la Responsabilidad Social Universitaria, que cuando Mariela me dijo que nos correspondería escribir el prólogo, que teníamos esa responsabilidad, yo, aparte de la satisfacción que me dio, pues que Mariela se acordara de mí para el prólogo de su libro, tenía muy presente el trabajo de Mariela y de Scioli cuando nadie en este país estaba pensando en responsabilidad comunitaria, porque ni siquiera había sido aprobada la ley del servicio comunitario para el estudiante de educación superior. Bueno, fue tan importante lo que ocurrió en el país en el año 2005, y ya Mariela y Scioli tenían tanto trabajo hecho en ese reglamento, y lo hemos discutido tanto con los decanos, y eso estaba tan adelantado que pudimos aprobar nosotros nuestro reglamento en diciembre del año 2005, la primera universidad, y por eso estuvimos tan adelantados en la actividad preparatoria. Mariela entonces nos deja a la universidad una propuesta sobre la responsabilidad social universitaria, que constituye uno de los más valiosos aportes para nuestra alma mater. Creo que el servicio comunitario y la responsabilidad social universitaria es desde ya lectura obligatoria para todos los universitarios, y así lograr aproximarnos y ahondar sobre la metodología del servicio comunitario y su influencia en nuestra colectividad. Como lo he expresado en otras ocasiones, estoy plenamente convencida de la trascendencia que nos ofrece pertenecer al alma mater, sobre todo cuando lo hacemos por vocación de servicio, porque más allá de las adversidades, esas que nos esperan incluso en los próximos días, de esas amenazas, de esos peligros que podamos enfrentar, tenemos la manera de despertar conciencias y voluntades en otros para emprender las transformaciones que sean necesarias para afrontar el presente de forma constructiva, aportando de esta manera nuestro mejor legado a las presentes y futuras generaciones de ciudadanos y ciudadanas. Es allí donde está nuestra verdadera compensación como profesores universitarios. Si cada uno de los miembros de una comunidad, el obrero, el empleado, el profesor, los estudiantes, hace con entrega y compasión lo que le corresponde hacer, qué grande va a ser esa institución.